La comunidad cristiana Jesucristo es el Señor, CCGs Utah, CCG Puerto Ordaz, Venezuela, presentan al pastor Carlos Arcia en seminarios. Nosotros vamos a nombrar acá los niveles de depresión, los cuales son 3: simple, depresión moderada y depresión severa. Vamos viendo las características de cada uno de ellos y pues vamos a ir chequeando cada una de estas situaciones. Vamos a hablar de las características de la depresión leve. La primera característica de la depresión leve es la anedonia. ¿Qué te dirá anedonia? ¿Qué es anedonia? La anedonia es una característica principal básica de la depresión, porque en la anedonia la persona no puede sentir placer por nada. Perdiste el interés por todo lo que tú hacías. Entonces es la gente que dice, no tengo ganas de hacer nada, déjenme quieto, déjenme quieta, no tengo ganas de hacer nada. La persona pierde el interés absolutamente por hacer cualquier cosa. Ya no está interesado en nada, lo que está tirado en una cama o un rincón, con anedonia. La segunda característica de la depresión moderada, aparte de la anedonia, es la disforia. Entonces, ¿qué es la disforia? Aquí estamos hablando de depresión moderada. Tiene anedonia y tiene algo más que la disforia. La disforia es una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, estado de ánimo totalmente por el suelo, ansiedad, irritabilidad o inquietud. ¿Ok? Entonces tienes esa ansiedad, esa irritabilidad, la persona anda como siempre irritado, se siente como ansia continuamente, anda molesto o anda muy triste, y tiene además la anedonia, ¿okay? Que no tiene ganas de hacer nada. Esa es la actitud de la depresión moderada. Ahora, la depresión severa, la depresión crónica, como dicen los estudiosos, que sufrió Jesús por momentos nada más, porque sufrió Jesús por momentos nada más, lo manejó de manera brillante, salió de esa depresión. Esta depresión severa, aparte de la anedonia, aparte de la disforia, tiene algo más, que es la rumiación obsesiva. Y así quisiera que ustedes me traigan algunos ejemplos si conocen a personas así o han pasado por experiencias así. ¿Qué es la rumiación obsesiva? Bueno, la rumiación obsesiva es una antesala al suicidio. ¿Por qué? La rumiación obsesiva viene de la palabra rumiar, o los rumiantes, que son el ganado, que tiene, creo que son tres partes en el estómago. Ellos botan la comida, la llevan otra vez a la trompa, la mastican y la vuelven a pasar otra vez al estómago, la vuelven a llevar a la trompa, la mastican y la vuelven a llevar. Eso se llama una rumiación. Y exactamente eso es lo que hacen las personas que tienen problemas de depresión severa, crónica. No lo dejan quietos los pensamientos. No sabe cómo despegarse de los pensamientos. Pensamientos nocivos que no dejan de rondar por nuestra cabeza. Es decir, se aparecen una y otra vez, dando lugar a un sentimiento de frustración. Porque la persona no sabe cómo salir de ese pensamiento que no te deja tranquilo. Tiene un problema y no puede salir del pensamiento. Las personas que tienen rumiaciones sienten a la vez la necesidad de pensar sobre dicho suceso. Sienten la necesidad de pensar sobre eso, y a la par la necesidad de dejar de hacerlo. Fíjense ustedes, quiere pensar en eso, por otra parte de él no quisiera pensar en eso. Y se produce una lucha entre nuestros deseos de hacerlo y las ganas que tenemos de descansar nuestros pensamientos. Entonces, a eso le agregamos la anedonia y a eso le agregamos la disforia. Entonces es una persona que está como una bomba de tiempo. Entonces ustedes podrían haber pasado en alguna oportunidad de su vida con una noticia que le dieron o algo, que en la noche no pueden dormir, o con ese pensamiento que los rondea, y una rumiación obsesiva. No sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia. Yo creo que la mayoría de los seres humanos hemos pasado por eso. Es muy difícil no pasar por eso, porque estamos en este mundo y pertenecemos a familia, pertenecemos
a vecinos, amigos, y siempre hay algo pues, que nos afecta. Es lógico, ponte, la muerte de mi mamá me afectó mucho a mí. En la noche no puede, la abrumación, por lo menos en mi caso, me daba era cuando estaba dormida. No me dejaba dormir los pensamientos, no me dejaba dormir y eso me despertaba asustada, intranquila. Entonces, no tenía control sobre los pensamientos. No, porque a pesar de que yo quería controlar, tener paz, no podía porque tenía la culpabilidad porque yo estando aquí en Estados Unidos, mi mamá murió en Venezuela. Y sentía pues esa tristeza, ese vacío de no poder estar con ella en sus últimos tiempos, pues en sus últimos momentos. Entonces, cuando yo trataba de dormir para descansar, empezaba esa rumiación en mí, esa iba y venía. Es como tú dices, es una lucha de que no quiero y sí quiero, no quiero y sí quiero, es una lucha que tiene uno. Yo le doy gracias a Dios que yo he conocido a Cristo, pues, y de verdad que le pedí a Dios que me ayudara a sacar eso de mi alma y de mi mente, esos pensamientos que atormentan a uno. ¿Cómo lo hiciste? A través de la oración, me imagino. A través de la oración, okay. Confiando en el Señor, pidiéndole a Dios. Y cada vez que venía eso, yo lo que hacía era dejárselo a Dios. De todo pensamiento que venía, eso lo dejaba a Dios. Parecido a lo que hizo Jesús. Entregó eso. Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y vino una palabra a mí, pues, de que mi mamá estaba con el Señor, que se había ido en paz, que estaba tranquila. Y que me quedaba tranquila también, porque la que estaba mortificada era yo, mi mamá tenía paz, estaba tranquila. Hay una administración del Espíritu Santo. Y entonces eso me ayudó bastante hasta hoy, pues me ayudó mucho. Lo importante es confiar en Dios. La importancia es entregarle eso a Dios, pero entregárselo de verdad. Esas cargas que dan, pues yo aconsejo a mucha gente y siempre hay cargas sobre uno. Carga de personas que se le mueren familiares, carga de la depresión de la gente. Eso también le pega a uno porque uno es humano, pues le da también tristeza, hay un contacto ahí espiritual. Y esas cargas afectan, si uno no sabe manejar esas cargas, afectan a uno espiritualmente. Entonces, lo mejor, el mejor consejo es esas cargas siempre entregárselas a Dios, pero entregárselas. No entregárselas a Dios y seguir con el pensamiento o con lo pesado pues de lo que te han dicho, de lo que has vivido, sino entregárselo a Dios y confiar y saber en que Dios está actuando en nuestra vida y que eso va a pasar. Eso pasa. Pues sí, como estaba diciendo la pastora Arcia, que yo creo que todos hemos pasado en esa etapa, ¿verdad? Rumiación, donde ha habido pensamientos que no nos dejan y estamos pensando la situación que está pasando. Y yo me acuerdo de que en una ocasión pues también en mi juventud yo tuve una experiencia pues como todo joven donde no conocí a mi padre, y entonces ese pensamiento por muchos años, pastor, me estuvo dando vueltas y era inseguro a mí mismo y siempre decía, en algún momento voy a cometer los errores que mi padre cometió. Pero lo interesante de esto es de que hay soluciones, pastor, y eso es lo que estamos ahorita tocando. Eso es correcto. Pastor. La rumiación es obsesiva porque la persona no puede dejar de pensar. Y por otra parte, no tiene el control de él. Ya en ese estado, es un estado donde está la anedonia, ¿okay? No tiene ganas de nada, y la disforia, que anda inquieto, molesto, ya entra la tristeza. Y pues vamos a ver ahora qué pasa a nivel psicológico. O sea, qué sucede. ¿Tú tienes algo que decir, Luis? Okay. No. ¿Qué pasa a nivel psicológico con esta persona? Bueno, número uno, la persona que está en una situación de depresión, todo le molesta. Lo que antes le gustaba es una característica, ahora no le gusta. Hay personas que están en una situación de depresión, y si antes le gustaba ver una película cómica con un cómico, tú le pones la película cómica y no se va a reír. Si antes le gustaba el arroz con pollo, puede ser algo, y se gozaba con el arroz con pollo, por más arroz con pollo que tú le pongas, no le va a gustar, porque lo que antes le gustaba, ahora le va a molestar. Porque se encerró en una tristeza aguda, en una soledad, en un silencio. ¿Okay? 2, pensamientos, ideas negativas, tiene mucho pesimismo, ¿no? Todo es negro y oscuro y al fin del mundo está cerca, o sea, todo lo ve negativo. Dificultades en la comunicación. La persona que tiene depresión tiene graves problemas de comunicación.
toda conversación la rechaza. ¿Okay? Cuando vienen a hablar con él, los deja hablando y se va solo. Y la persona rechaza la comunicación. 4, tiene dudas constantes, siente que se vuelve loco. Incluso comienza, si es cristiano, comienza a dudar de su salvación. Nadie me quiere, nadie me ama, y comienza con estos pensamientos de que nadie me quiere, nadie me ama. ¿Okay? 5, sentimientos de culpa. ¿Okay? Siente que todo lo que pasa malo a su alrededor es su culpa, ¿no? Si usted tiene alguna idea, me intervienen para que... Ya va, Okay. cuando se interrumpí en esto, las personas también, por lo que yo he experimentado, pues, con personas cercanas, que es fuerte, hay muchas personas que a uno se le hace fuerte ayudarle, porque hay personas que la agarran con Dios. Dios no me escucha, Dios no me quiere, ¿entiendes? Sabe que uno le va a hablar es de Dios, de que hay esperanza en Dios, pero se aferran de una manera de que Dios porque Dios en esa oportunidad no lo ayudó. Echan la culpa a Dios. Y porque, si Dios existe, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Y que por qué Dios lo tiene así. Entonces, la persona llega hasta tal punto, ¿verdad? De eso que hasta que le quita pues la oportunidad a Dios de ayudarlo. Porque no quieren nada tampoco ni con Dios. Entonces, esa persona hay que tenerle paciencia. Y hay que tener sabiduría, pues, y pedirle a Dios también a uno que le dé la idea o las palabras correctas y directas para darle esperanza a la persona que Dios no tiene nada que ver en eso, que más bien Dios está allí para ayudar a esa persona. Es correcto. Entonces, precisamente lo que acaba de decir la pastora Lisa, ¿no? La persona se encierra, y decía, era la característica del coco, ¿no? El fruto del coco, que está hermético, exacto, no deja que nadie entre. Entonces, el único que puede hacer un milagro es el Señor. Pero ustedes, amigos que me están escuchando y que están atravesando por una situación de depresión, tenemos que entender que tienen que buscar ayuda y hacer lo que Jesús dijo, ¿no? Rodearse de gente que ore. Entonces, la idea, la número 6 viene idea de suicidio. Tratan de escapar de la tristeza y de la angustia a través del suicidio. La persona que está deprimida anda con una tristeza tan grande, tan grande. Imagínense ustedes una persona que encontró a su esposa en el lecho con su mejor amigo, ¿okay? Eso va a entrar en un momento de rabia, de odio, y luego entra en un momento de tristeza, cuando ya ve que no hay más nada que hacer, entra en una tristeza tan profunda que para sacarlo de ahí es difícil. O la persona que perdió un familiar, se le mató un hijo, una hija, o perdió su casa. Entonces, la idea del suicidio comienza a surgir porque es la manera de escapar de la tristeza. Porque aparte de la tristeza se genera una angustia, una angustia. La angustia es la que va a llevar a la persona al suicidio. Entonces, esas comienzan a surgir entonces en el número 6, idea de suicidio. 7, inhibición, o sea, le cuesta realizar. Esto de inhibiciones es que a la persona le cuesta realizar las actividades que antes eran comunes. Cuando intenta realizarlas, se frustra. Hay personas que antes hacían un trabajo bien, pero cuando está en un estado de depresión, pues ya no les queda bien el trabajo. Si está trabajando en el área, por ejemplo, de handyman, como aquí el pastor Chucky, que es handyman, ¿no? Sí, no está concentrado. No está concentrado. Han habido accidentes en compañías donde usan correcto. maquinaria y todo eso, que se cortan un dedo o algo. una mano. Precisamente porque la persona no tiene control de sí, ya entra en una angustia, entra en una tristeza profunda y no le permite. Si antes sabía hacer algo, ya parece que entra con un problema somático del cuerpo que no le permite hacer la actividad. La depresión comienza a entrar a tomar control de la persona, porque la depresión es como un gorila gigante que agarra a la persona y la aprieta por la cabeza y no la quiere soltar. Y hasta que la mata, o sea, hasta que la persona entra, porque el antesala al suicidio es la depresión, esta depresión extrema, la que dijeron que tenía el señor, la depresión crónica, ¿okay? Esta depresión que estamos hablando. Fíjense la característica que va a generar ahora, esto que hablamos fue a nivel psicológico. Ahora, ¿cuáles son las características? Y aquí Alicia tiene mucha experiencia en esa área de personas que han tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Cómo se somatiza la depresión en el cuerpo. O sea, personas que el problema que está en la mente pasa a formar parte ahora del cuerpo.
¿Cómo? Bueno, la persona número 1 se convierte en anoréxico, ¿no? Y pierde el apetito, ya no quiere comer, y si come, va y lo vomita, ¿ok? La persona comienza a tener problemas con el apetito, ya no quiere comer. Obviamente que si uno come, la defensa baja y se va a enfermar más rápido, comienza a perder peso, ¿no? O puede ser todo lo contrario, si comienza una persona que come demasiado, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí. Sí, come mucho, Comer comienza a comer. demasiado, la depresión lo hace comer demasiado. Sí, Sí, no lo deja tranquilo, lo debe comer y comer y comer, bueno, y se pone inmensamente sobrepeso, ¿no? Obeso. Entonces, número 2, produce insomnio. Obvio, porque la rumiación no lo deja, porque la rumiación obsesiva es, no puedo parar de pensar en esto y quiero parar, pero no puedo, pero quiero también pensar en esto. Y la persona ya está entrando en una etapa crítica. Entonces tiene insomnio, generalmente duermen de día para evadir la realidad. La persona que tú ves que duerme de día, se meten en la cama, está todo el día en la cama, todo el día en el cuarto encerrado, no quiere que nadie los moleste. Hay personas que hasta se esconden en una esquina, en un rincón oscuro, como sucedió aquel caso de aquella persona que una noticia desagradable, su esposo después de muchos años, la esposa llega a enterarse que el señor tenía una niña en otra mujer, y esa mujer le entró en una depresión que la encontramos en una esquina, en un rincón de su casa con la luz apagada, casi metida en un closet, ¿no? Porque no quería nada con la realidad, no quería aceptar aquello, y entró en una depresión muy fuerte que nos costó trabajo a la pastora Alicia y a mí salir de eso, ¿no? Entonces duermen de día para evitar la realidad. Hay muchachas que el novio la dejó o la novia lo dejó y no quieren estar todo el día pensando que en ese momento está ella con el otro o está él con la otra. Entonces se acuestan y quieren encerrarse y no quieren comer, o se convierten en anoréxicos, pierden el apetito, no quieren vivir la realidad. Entonces, como no quieren vivir la realidad, tienen 2 opciones: o duermen o se suicidan. Eso es lo que sucede. Número 3, comienzan a tener problemas de dificultades sexuales, porque la persona que tiene depresión y está en una situación como esta, que no come, no duerme bien, pues pierde también el deseo sexual. Se comienzan a generar problemas matrimoniales. 4, hay retardo psicomotor. Esto que voy a decir es importante, ¿no? La persona que antes caminaba bien, o que antes pensaba o hacía una actividad rápida, comienza a perder lo que es el movimiento psicomotor. O sea, lo que quiero, cuando tú mueves la mano, tú le dices a la mente te dice tu mano, muévela, y la mano en cuestión de microsegundos, en este caso, hay un retardo psicomotor. Su rostro expresa dolor, se mueve lento. Tú ves a la gente que no quiere trabajar, no quiere caminar rápido, o sea, no puede, o sea, tú lo ves caminando, no le responde. No le responde las piernas, o no tiene ni ganas de caminar. Camina sin ganas, ¿ok? No se mueve lento. Número 5, le da cefalea, o sea, dolor de cabeza. Comienza a sufrir taquicardia. Si estás escuchando esta característica, amigo, y estás atravesando por esta situación, pues necesitas ayuda. Estamos a la orden. Nuestro correo es pastordeFamilia@hotmail.com o ccgsutah@gmail.com. Entonces la persona comienza a sufrir dolor de cabeza, taquicardia, vómitos, pierde el cabello, le sale erupciones en la piel, le sale sequedad, escamas. También el aliento de su boca, puede perder hasta los mismos dientes. Todo es consecuencia, hipertensión alta, hipertensión baja. Cuando yo estaba en la escuela de pelo, pues de belleza, hubieron como 3, en ese tiempo que estuve llegaron como 3 muchachas con el pelo enredado, porque decía que estaban en depresión. Y llevaban meses sin cepillarse el pelo y eran nudos. Eso es correcto. Y las mismas personas llegaban a que se lo desenredaran y eran 5 horas de estarle desenredando el pelo. Porque la persona pierde el interés a asearse. Pasan los días, no saben si se ha bañado o no se ha bañado. Pueden andar malolientos. Sí, pierde la noción del tiempo. Pierden la noción del tiempo. Porque esa depresión ya es una depresión crónica, ¿verdad? Entonces, a nivel, ya vimos la parte espiritual, la parte somática del cuerpo, ahora vamos a la parte espiritual. Que la depresión entonces ataca, aparte de atacar la parte psicológica, aparte de atacar toda esta cantidad de enfermedades del cuerpo,
Ahora viene la parte espiritual. Número 1, la persona comienza a dudar, como decía Alicia hace rato, de Dios, a echarle la culpa a Dios. Duda constante sobre la existencia de Dios, qué es pecado, qué no es. La duda de su perdón, la duda si realmente Dios le habla o no le habla, si Dios no lo ama o no lo ama. Conceptos erróneos de Dios. Dios es un tirano, Dios es cruel, Dios no es amoroso, ¿ok? La inferioridad espiritual, se siente vacío, no valgo nada, ¿ok? Todo eso a nivel... Ve visiones, Ajá. escucha voces. Escucha voces. Hay personas que me decían que escuchaban voces que le decían que no valía la pena vivir, que decían que para qué estaba allí, que la solución era que morirse, que tenía que matarse. Y escuchaban voces, mátate, mátate, y de repente miraban a un lado y veían como uno, que de repente aparecía una hojilla allí para cortarse las venas, algo así. O conseguían una corbata, de repente veían a un lado y veían una corbata por casa. Entonces llegan hasta ese extremo, pues, las personas porque están se cierran en sí mismas. Y en el nivel espiritual es demasiado peligroso, porque ahí sí ahí actúan los demonios. Y empiezan a atacarle a las personas, porque están débiles, almáticamente, tan débiles físicamente, tan débiles espiritualmente, y es peligrosísimo. Es correcto. Entonces, ya llegando a una conclusión de la depresión, dijimos que eran 3 depresiones: la sencilla, la moderada y esta, la que es la crónica, ¿no? Ahora, vamos a ver acá los síntomas que presenta la depresión, los síntomas emocionales, los síntomas físicos y los síntomas asociados. Aquí tenemos una gráfica que ustedes están viendo, donde mostramos que los síntomas emocionales están marcados en marrón, los síntomas físicos en un verde muy bajito, y los síntomas asociados en un verde un poquito más grande, ¿no? Más fuerte. Fíjense que los síntomas emocionales conducen a la tristeza, falta de interés, sentimiento de culpa, suicidio, ¿ok? Los síntomas físicos son cambios en la habilidad psicomotora, cambios en el apetito, disminución de la concentración, falta de energía, cambio en el sueño. Y los síntomas asociados son la ansiedad o fobias, la rumiación excesiva, el brooding, que decíamos que era, Pastora Leti, el brooding. Mostrando una profunda infidelidad de pensamiento. La persona es infeliz, ¿okay? Infelicidad de pensamiento. Entonces, esos son los síntomas que genera la depresión ya crónica. Ok, vamos a hablar un poquito ahora del suicidio, porque llegamos ya a la depresión crónica, la depresión severa, esa que fue atacada al Señor, de la tristeza hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuando una de las antesalas principales del suicidio, pues es la depresión. Cuando la persona está en ese sistema, en ese nivel, como ustedes lo vieron anteriormente, que pierde el control de sí, ya lo que quiere, ya entra en una angustia, porque la vida es repetitiva todos los días. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de liberarse de la angustia en ese momento? Para un tipo de persona con depresión obsesiva. Con depresión la muerte, porque pues ellos buscan lo que han dicho, por lo menos eso. Exacto. La única forma de descansar es que me muera. Es la única forma que yo puedo descansar. Correctamente. Y es todo lo contrario, porque no va a descansar, su alma se va para el infierno. Su alma se pierde en el infierno. Entonces, yo recuerdo el caso que la pastora Liceo tuvimos en Venezuela, un caso de un muchacho que era empresario, fue secuestrado, duró varios días en la cajuela de un carro. El hombre, cuando salió de ahí, salió paranoico, ¿ok? Cuando él no podía, se encerró en una casa, porque cualquier carro que se parara frente a su casa, pues pensaba que lo venían a buscar otra vez, ¿entiendes? Y entró en una paranoia tal que no quería salir de la habitación. Hay paranoias que son tan obsesivas, tan fuertes, que hace que la persona no salga del cuarto, no de la casa, del cuarto, de su cuarto. Y si es posible, apaga la luz y se esconde debajo de la cama. ¿Okay? Entró en una paranoia tal, mi querido amigo, que el hombre perdió el control y perdió la secuencia de seguir su empresa. Toda su empresa fue a bancarrota, perdió los camiones, perdió todo. Y el hombre, luego de saber que había perdido todo, entró en una depresión. ¿Ok? Porque de tener tanto dinero, ahora quedó sin nada. Y entró en una depresión profunda
y con paranoia. Y nosotros fuimos a hablar con él y verá que el hombre no tenía deseo de vivir, ni nada le hacía feliz. Y pudimos hablar con él y ayudarlo un poco, y las recomendaciones fue que le dijimos a la señora, no lo dejen solo, tiene que estar en medio de gente, sáquelo a que salga a la calle, ¿ok? No lo dejen solo y no lo metan, porque se lo llevaron a una finca, ¿no? No, tiene que traerlo bien a la ciudad, donde hay gente, que él comience a tener interacción con la gente. Y por todo lo contrario, cuando lo llevaron a una finca, y cuando estaba en la finca pidió café, cuando la esposa fue a llevarle café lo consiguió ahorcado, porque ya la angustia no podía. Yo lo vi en un momento de angustia desesperado. Entonces, el suicidio... Bien importante lo que está comentando usted, pastor, porque tal vez hay personas que nos están escuchando que están en esa etapa. Entonces, lo que reflejaba el versículo que habíamos leído de la vivencia de Jesús es la importancia de la amistad, la importancia de las personas que siempre han estado ahí para que lo apoyen, y es bien importante rodearse de personas que están dispuestas a ayudarlos. Sí, poder por lo menos acompañarlo, pastor, en esos procesos. Esa persona fue muy cercana a nosotros. El psiquiatra tampoco lo pudo ayudar, tuvo un psiquiatra, tampoco lo pudieron ayudar, le daban un medicamento, y fue tan fuerte que los medicamentos no lo hacían dormir, no podía dormir. Entonces eso lo que hacía era alterarlo más y empeorarlo más. Porque comenzaba a ver fantasmas donde no había, pues sentía pasos que lo estaban persiguiendo, él escuchaba que tocaban la puerta, él escuchaba gente corriendo, él se metió en un mundo que él no pudo salir de ese mundo, no pudo salir. Por más ayuda que se le dio, no podía salir, porque uno hablaba con él y de repente le decía, ¿estás escuchando? Ya vienen cerca, ya vienen en camino, que yo no existo, que yo inventaba cosas. Y nos costó muchísimo sacarlo en una parte de su depresión para que tuviera coherencia para hablar con él. Pero fue muy difícil porque ella estaba ya en una depresión demasiado fuerte. Y también otra cosa que no estuvo a su favor fue que lo llevaron a muchos brujos también, y los brujos hicieron muchas cosas con él, y eso lo que hizo fue atormentarlo más. Él tuvo un enredo muy fuerte ahí, espiritualmente diría yo, y por más de verdad que quisimos ayudarle, pues, por la palabra, ayudarle psicológicamente, ya estaba muy hundido. Y yo me acuerdo que por lo menos me pegó mucho a esa persona, porque de verdad que fue una persona querida, pues. Y mi esposo le dijo a él, el pastor Carlos le dijo a su mamá, no lo dejen solo en ningún momento. Yo siento en el espíritu que él no puede estar solo en ningún momento. Él tiene que estar siempre acompañado. Y la esposa, cuando él lo consiguió ahorcado, la esposa confiesa y dice que fue un segundo, porque el café ya estaba listo. Ella lo que fue a buscarlo al microondas. Y un segundo. Ella no supo cómo él se ahorcó así, porque cuando ella lo vio, ella le dio fue un desmayo cuando vio. Y lamentablemente él se suicidó y nunca supo que su esposa estaba embarazada. Dejó a su esposa embarazada. La esposa estaba esperando que él tuviera coherencia, pues, para hablarle del embarazo, que venía un hijo en camino. De verdad que fue fuerte ese episodio con esa persona. Ahí, para entrar en el área de suicidio, antes de entrar en el suicidio, vamos a hablar de algunos personajes bíblicos que sufrieron también de depresión y están allí en la Biblia. No sé si Alicia me podría dar los nombres. Tenemos por allí a David. David es una persona muy hablada, por decir algo, en la Biblia. Pues. David tuvo traiciones, David fue despreciado por muchas circunstancias que pasaron en su vida. Tuvo una vida dura aquí, pero lo bueno de David, que a pesar de todo eso que pasó, yo me pongo a leer todo lo que pasó David y fue muy fuerte. Pero lo maravilloso de David fue que se fue a Dios. Él se arrodilló, él se metió en ceniza, como hacían esas tradiciones antes allí, se desnudó
Y comenzó a clamarle a Dios, a pedir a Dios misericordia. Y Dios tuvo misericordia de David. David se levantó. Otra vez encontramos lo mismo, hay que regresar a Dios, hay que buscar a Dios. Tenemos también a Elías lo mismo. Elías también sufrió también bastante, fue un profeta de Dios y también sufrió muchísimo también. Tuvo burla, muchos saben que se escondió en una cueva, tuvo mucho miedo, muchos temores. Y también volvió a Dios. Y también ahí se ve que también por segunda vez Dios ayuda pues a esa persona. Tenemos también a Jonás. Jonás también tuvo una depresión fuerte por una decisión de parte de Dios. Y él por esa decisión le dio mucha rabia y se fue a depresión pues. Correcto. Sin embargo también se arrepintió y Dios tuvo misericordia y bueno, y Jonás también tiene número en la palabra. Tenemos también a Noemí también, perdió su esposa y a sus hijos también. Esta gente de Job también perdió bienes, perdió toda su familia. Y se ve que esta gente pasaron por todo ese proceso, pero a la final ellos dejaron todo en manos de Dios. Y Dios tuvo misericordia, Dios los bendijo. Le ponen a leer más adelante, Dios bendijo a cada uno de esos personajes bíblicos. Pues. Tenemos también a Jeremías, fue despreciado, no tuvo familia, fue burlado, y eso también lo llevó a una depresión fuerte. Pero igualmente también. Yo pienso que en el pasado y en el presente, lo que hemos vivido, pues depresiones, ahí la esperanza y el milagro, digo yo, ahí es Dios. De verdad que yo digo con toda responsabilidad y digo con la experiencia que también yo he tenido. Dios es la única vía de verdad para salir de depresión. Pero hay que saberlo canalizar, hay que saberlo buscar, hay que saberlo escuchar, hay que saberlo entender y tener dominio propio para que Dios pueda solucionar en nuestra alma ese sufrimiento de depresión, tristeza, dolor. Dios es el único que puede sanar nuestra alma. Sí, regresamos a la misma solución, buscar a Dios. Amigos, este es el segmento de seminarios. Hoy estamos en el tema de depresión y suicidio y estamos llegando a ustedes a través de las redes sociales, desde acá, desde Bountiful, la ciudad que está al lado de Salt Lake City, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Y continuando con el estudio, hablemos entonces de lo que viene inmediatamente después de la depresión, que es el suicidio. Entonces, es el acto en el cual un individuo cristiano o no, porque también había el problema de que decía que los cristianos no se suicidan. ¿Cómo no? Conocemos el caso de muchos cristianos, no solamente cristianos, pastores cristianos que se han suicidado. Entonces, es el acto por el que un individuo cristiano no, deliberadamente se provoca la muerte. Causa depresión, ansiedades y adicciones, porque la adicción también lleva al suicidio. Entonces tenemos ansiedades, adicciones y obviamente la depresión. Se estima que el 70%, oiga esto, el 70% de quienes se quitan la vida sufren de depresión o han sufrido de depresión. Los parientes, otro tip importante, los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado, hasta 5 veces más, de padecer tendencias al respecto. Entonces esto parece un poco extraño, pero sí, las personas que han tenido familiares que se han suicidado pueden tener tendencia a depresión y también a suicidio. Por la misma razón de que se suicidó. Exactamente, eso es como una retroalimentación, lo que se llama retroalimentación negativa fobial, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que también estamos viendo un punto de vista psicológico, pero esto es un problema a nivel espiritual. Este es un demonio, es un espíritu que ha entrado en una familia, y un espíritu de suicidio, un espíritu de depresión, porque es un espíritu, un desorden emocional y que es atacado por un espíritu. Entonces, casos de suicidio en la Biblia, como no, vamos a nombrar algunos casos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos que, bueno, para nombrarlo. Tenemos a Abimelech, en Jueces capítulo 9, versículo 54, que murió a espada por orgullo, él mismo se mató, ¿no? Tenemos a Saúl también, que se mató con espada por orgullo también. El escudero de Saúl también se mató. Ahitofel se ahorcó por la ira. Sinri se prendió con todo y casa, que estaba peor todavía, ¿no? Y Judas se ahorcó por una neurosis que él tenía. El problema de la neurosis que generó el hecho de haber vendido al Señor. No soportó la neurosis y obviamente se suicidó. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del presuicida. Ya estamos terminando el tema
esta segunda parte que hemos estado analizando. El presuicida, ¿cómo identificar a una persona que se va a suicidar? El presuicida es la persona que se va a suicidar. ¿Cómo identifica a una persona que se va a suicidar? Bueno, dicen frases como estas, y amigos, pendientes con eso que vamos a decir. Estas frases son únicas y exclusivamente de los que son presuicidas, o sea, los que se van a suicidar. Frase como esta: la vida no tiene ningún sentido. La vida no tiene sentido. Muéstrame algo por lo cual vivir, es otra expresión. Para mí ya no vale la pena vivir. Entonces, ahorita que estamos escuchando esas frases, pastor, yo me recuerdo de que en una de las clases que recibí de un escritor filósofo que decía: si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. ajá. Entonces se imagina en niveles académicos lo que la idea se Exacto. está imprimiendo en los Es algo corazones de las satánico, personas. algo totalmente satánico, porque la vida nunca puede ser un martirio. O sea, la vida en Cristo es libertad, porque Pablo dijo: yo aprendí a vivir en la abundancia y en la escasez. Entonces, no puede ser. Y otro dijo por una frase que es un poco fuerte, pero que también le dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Nosotros vamos a pasar por situaciones como seres humanos difíciles, pero no debemos perder nunca la confianza en el Señor. Entonces, esta gente tiene comportamientos impulsivos, son muy callados e introvertidos, casi no hablan, se automutilan, ¿sí? Se pueden cortar medio dedo, pedazo de oreja, ¿no? Fantasías autodestructivas. Nunca se debe menospreciar, mis amigos, a esta gente pensando que se les va a pasar. No, eso se les va a pasar. No piense eso. No, que eso se le va a pasar. No. Llévelo a un pastor que ore por él y que le dé sugerencias, y si es posible hasta un psicólogo para que lo ayude. Hay unos mitos que se han creado acerca del suicidio, que es: un creyente nunca se suicida. ¿Qué opinan ustedes? No, pues sí han habido casos de pastores. Pastores que se suicidan, ¿no? Sí. Otro Solo es un mito. que dicen: los que se suicidan es porque han perdido la razón. Han perdido la razón. No necesariamente. Ajá. No necesariamente pierden la razón. Yo pienso que entran en un círculo mental, pero no pierden la razón. Porque razona. Yo lo digo porque yo he tratado con gente que, claro, se han sufrido de depresión y se han suicidado, pues. Pero Están intactos, ¿sabes lo que están haciendo? claro, ellos planifican todo, porque una persona que no esté coherente no planifica nada. Ellos planifican todo, planifican cómo se van a morir, qué es lo que van a hacer. Correcto. Y si tienen la capacidad de buscar una hojilla, de buscar un cuchillo, no quiere decir que está coherente, sabe lo que está haciendo. Otro mito es: todo depresivo termina suicidándose. ¿Ustedes creen eso? No, porque No. Si recibe ayuda Exacto. antes de tiempo, pues Correcto. se puede detener. Otro dice: las personas que hablan de suicidio no se suicidan. Bueno, yo creo que hay unas que sí y unas que no. O sea, que hay que prestar atención. Cuando una gente Sí. dice: me voy a suicidar, hay que prestar atención. ¿Sí? Sí, Otro mito dice: la persona que intentó suicidarse volverá a intentarlo. sí, lo pueden intentar nuevamente. Pues es posible que no, si se la Sí, tiene pero con si ayuda, claro. si recibe la ayuda. ayuda, ok, pero la tendencia es que no va a intentar. La cuestión es que si uno descubre o ve algún síntoma, ¿me entiendes?, en esa persona para ayudarlo, pero hay personas que no reflejan síntomas. Solamente tú lo ves el día que se murieron, que se Correcto. mataron, pero hay gente que sí. Pues, Otro mito dice: el suicidio se hereda. ¿Ustedes creen eso? no. No creo, yo no creo. No. ¿Ah? Creo. Ahora sí creo que es un espíritu, un demonio que Sí. ataca a la gente, ¿no? Ahora, número 7. Cierto tipo de personas no se suicidan. Bueno, los que creen en Cristo. Pero cualquier persona puede pasar por una situación de... Depende cómo sea la depresión, porque si es una Ajá. depresión crónica, es lógico se va a suicidar, pero si está entrando y tiene ayuda, ¿me entiendes?, Exacto. profesional, espiritual, de la ayuda que requiera, no se va a suicidar, porque tiene ayuda anterior. Es correcto. He escuchado, tal vez lo dicen como de broma o jugando, pero unos dicen: no me he quitado la vida porque tengo miedo a fallar, y a fallar donde me vaya a tirar y vaya a quedar paralítico. Ajá. Pues ¿para qué va a Es querer? peor entonces. Ajá, si van a quedar. Sí, hay personas que se han intentado ahorcar y se viene con todo el techo hacia abajo, ¿no?
Sí, que esa persona que pesa queda lisiado. 260 libras, pero casi tiene que buscar un buen pote, ¿no? Y el caso de como la religión que promueve el suicidio y el Islam, que prepara a la gente para que se suicide. Le ponen bomba y le ponen cosas. Bueno, vamos a entrar ahora. El suicidio tiene 3 estados que a nivel de psicología se conocen. Esos 3 estados del suicidio, se le llama así, los 3 estados del suicidio. Son 3 pasos que da el suicida antes de la fatal decisión, ¿no? Primero, la idealización, es decir, la idea viene cuando está en la depresión: no quiero vivir más, me quiero matar, me quiero morir. ¿Sí? Entra una idea, y cuando usted ve una persona que está hablando de la idea de suicidio, ya hay que hablar con esa persona. Cuando la persona dice ya no quiero vivir más, ¿para qué vivir más? Todo, ya la vida no tiene sentido, ya hay que hablar con esa persona, porque está en el momento de la idealización. También, pastor, han habido casos dentro de la iglesia que personas, hermanos de la iglesia, que están pasando una depresión crónica que no la pueden identificar, pero que oran de esa manera: Señor, llévame contigo, Señor, quiero morirme. Sí. Y es un problema a nivel espiritual, porque he visto casos de personas que han dicho al Señor que quieren morirse y se mueren, pero se mueren feos. O sea, se mueren feos. O sea, no sé por qué motivo se mueren y se van con el Señor, pero pasan por una difícil muerte o una traumatizadora muerte, ¿no? Tanto para los familiares que quedan vivos como para las personas que decidió morirse, ¿no? Entonces, estamos en el área de la idealización. La persona que comenta, el niño te dice a ti: mamá, yo no quiero vivir más. Este mundo es ingrato, este mundo es malo, la gente es mala, yo me quiero morir, me quiero desaparecer. Esa es la idealización. Luego viene la ambivalencia, que es la segunda fase o el segundo estado. La ambivalencia es lo que él dice, no lo hace, ¿no? O comienza la ambivalencia a decir: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Comienza como a luchar con él mismo, ¿no? Una parte de él quiere hacerlo y otra parte no lo quiere hacer. Una parte lo quiere hacer, y en el momento cuando no lo quiere hacer pasa el tiempo. Pero va a llegar una parte donde sí lo quiere hacer, y es en la decisión, que es la tercera etapa, ¿no? La decisión fatal, donde la persona ya decide, después de haberlo consultado varias veces con él mismo, porque no lo consultó con nadie, pues decide quitarse la vida. Entonces, los 3 estados del suicidio son la idealización, la ambivalencia, que es esa lucha que tiene interna, y 3, pues la decisión. Entonces, ¿cuál es la etiología? Vamos a ver en este punto de vista ya a nivel psicológico. ¿Cómo se origina el suicidio, ¿no? Fíjense que hay 3 maneras etiológicas, o sea, de dónde se produce, cómo se origina. Se habla de etiología a nivel clínico, ¿no? Dice, primero, fíjense ustedes estas 3 maneras, ¿no? El deseo de matarse, 2, el deseo de morir, 3, el deseo de ser matado. Escuchen esto: el deseo de matarse, el deseo de morir, que es diferente, y el deseo de ser matado, que es diferente. Pero los 3 mueren. ¿Okay? Entonces, el deseo de matarse es una agresividad contra sí mismo, producto del mundo exterior. Él desea matarse, desea quitarse la vida. Es una agresividad contra sí mismo, producto del mundo exterior. Entonces, 2, el deseo de morir es el deseo de escapar o huir de una situación, ¿no? Ese es el deseo de morir. La persona quiere huir de acá, ¿no? Y 3, el deseo de ser matado corresponde al sentimiento profundo de culpa por errores irreversibles. Hay personas que, en el caso de Judas, entró en una neurosis tan compulsiva, tan horrible, que entró en el número 3, el deseo de matar, de ser matado. ¿Por qué? Yo quiero que me maten, fusílenme, por culpa mía ocurrió eso. Entonces entra un espíritu de culpabilidad en la persona y pues lo lleva al suicidio. Entonces son 3: el deseo de matarse, que es producto del mundo exterior contra él mismo, la agresividad contra él mismo, ¿no? 2, el deseo de morir, el deseo de escapar, de huir de la situación, de la angustia que está sufriendo. Y el deseo de ser matado porque siente culpabilidad y quiere que lo maten. Él se merece morir. ¿Okay? Y ninguna de esas 3 cosas, querido amigo que me estás escuchando, corresponden al deseo de Dios para ti y para tu vida. Si me estás escuchando y estás entrando en un estado de idealización, un estado de ambivalencia, estás
a punto de tomar una decisión, escucha lo que humildemente te decimos los pastores acá. La solución está en Cristo. Amén. La culpabilidad es un estado mental que puede ser fácilmente reparado, puede salir de esa situación. Y el Señor te ama, la muerte no va a solucionar nada, todo va a quedar igual. Al contrario, si queda con vida puede solucionar enmendar muchos errores que hiciste, pero si mueres no vas a poder hacer nada. Entonces sería Y sorprendentemente también, pastor, a veces la cantidad de problemas que esa persona está viendo ni siquiera existen. O sea, un porcentaje mayor de esos problemas no existen. Simplemente su mente, está formando exactamente. Entonces, ya terminando el tema, vamos a ir viendo los factores que desencadenan el suicidio, que son 3: los problemas socioeconómicos, los psicológicos y los espirituales. Entonces, a nivel de los problemas socioeconómicos, tenemos la crisis económica, como está ocurriendo en Venezuela o en muchos países críticos. Crisis económica, desempleo, crisis familiar, falta de vivienda, aislamiento y soledad, la agresividad del sistema, crisis ética moral. ¿Okay? Esos son los factores socioeconómicos. Un problema a nivel económico te puede llevar al suicidio. Una crisis familiar, la falta de vivienda. Yo conocí a una muchacha acá en Utah que perdió su vivienda, y debido a que perdió su vivienda entró en una crisis de depresión e intentó suicidarse. No sé por qué le llevó tanto a pensar en la pérdida, le dolió tanto, y afortunadamente pudimos intervenir y ayudamos a esa persona, gracias al Señor. Pues la ayuda fue a tiempo. 2, el problema de que se desencadena a nivel psicológico. Nadie se mata excepto aquel que quiere matar a una situación o persona. Oiga esto, psicológicamente nadie se mata excepto que él quiere matar el problema en sí. Y para matar el problema que está en él, pues él decide suicidarse. ¿Okay? El que se mata abandona la esperanza de ser amado y perdonado, porque no quiere que lo perdonen, que lo amen. ¿Okay? El que se mata es presa del sadismo y de una insoportable tensión de culpa. Es una cárcel de la cual quiere huir y se mata, ¿no? Niños hiperemotivos o hiperimpulsivos, está ocurriendo mucho con los niños. Los adolescentes se da más el intento que el propio acto. Sin embargo, en esta edad se da más en las chicas. Las muchachas tienen más tendencia a suicidarse. Tiempo de nuevas tendencias, nuevas experiencias. En los ancianos se dan con mucha frecuencia el suicidio. A nivel psicológico, tenemos el área sexual. Las mujeres intentan más que los hombres, pero los hombres lo intentan menos. ¿Okay? Pero son más suicidas los hombres en este caso que las mujeres. La profesión, el suicidio es más en las profesionales. Fíjense ustedes esto es interesante. ¿Quiénes son los que más se suicidan a nivel profesional? Bueno, los artistas, los médicos, y parece loco esto, pero los psiquiatras. ¿Okay? Los artistas, los médicos y los psiquiatras son los que tienen más tendencia a suicidarse. ¿En qué periodo se suicidan las personas? Los momentos más precisos donde Satanás ataca la mente de una persona suicida son los fines de semana, en especial los domingos en la tarde. Esto es interesante. Si usted tiene un problema con una persona en su casa, tiene que vigilarlo, más que todos los fines de semana y en la tarde. La estadística muestra que la mayoría de los suicidios se llevan en la tarde. ¿Okay? Entonces, en vacaciones, Navidad y Año Nuevo, porque es cuando tienen mayor presión emocional. ¿Okay? En esos momentos, generalmente los domingos de la tarde es un momento solo. Están recogidas las personas que se aman y están en sus casas. Si la persona se siente sola y no es amada y tiene una cantidad de situación, pues va a tener tendencia a suicidarse en ese momento. ¿Okay? Entonces, vacío existencial, angustia espiritual, acecho demoníaco, culpa de pecado, son con consecuencias muy graves, soledad extrema, miedo. Otros son los motivos, pues, o sea, la angustia, el vacío existencial, la soledad, los miedos, etc. Y aquí vemos ya para finalizar la estadística,
Y tengo una estadística, dice que el 40% se suicidan bajo un impulso depresivo, ¿no? 35% de trastorno mental, con observación psiquiátrica, 25% por opciones personales en estado de crisis, ¿no? El suicidio ocupa el 4º lugar de mortandad a nivel mundial, señores. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 9.000 intentos diarios en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, y esto estoy hablando del año 2016-2017, ¿no? Ahorita es mayor. 9.000 intentos diarios en el mundo, 1.800 suicidios diarios en el mundo, 75 suicidas por cada hora, un suicidio por cada minuto. O sea, en este momento, en cualquier parte del mundo se está suicidando una persona, según la estadística de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, 75 suicidios cada hora a nivel mundial, 1.800 suicidios diarios en el mundo. Son cifras que son alarmantes. Y la iglesia debe despertar al hecho de poder hablar sobre el suicidio, al hecho de poder hacer campaña contra el suicidio. El día de septiembre, que es el día antisuicidio, las iglesias ni remotamente hablan de ese día para ir en contra de un flagelo demoníaco espiritual que está acabando con muchos jóvenes. Utah es una de las ciudades con una tendencia muy alta de suicidio juvenil, más que todo. Okay. Y aquí tenemos que en Venezuela, en el caso de nosotros, de los venezolanos, esto nada más en el 2014, ¿no? Se registraron 3.910 suicidios. Escuche esto: 3.910 suicidios en todo el país. Y 2.938 fueron hombres. 972 fueron mujeres. Fíjense, casi 3.000 suicidios fueron hombres y casi 1.000 fueron mujeres. O sea, las mujeres son las que dicen que se van a suicidar, pero no lo hacen. Los hombres casi no lo dicen, pero sí lo hacen. Y en el 2016 la INE no reportó ningún tipo de edad. Entonces, la estadística de suicidio por tipo de persona mundial, ¿no? Estadísticamente se dividen así: 80.8 fueron consumados por hombres. Fíjense ustedes, casi 20% por mujeres. Es casi una diferencia muy grande, ¿no? El 80% hombres y el 20% mujeres. O sea, el suicidio está más en los hombres, aunque las mujeres son las que dicen más que se van a suicidar. Los hombres son más callados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros pastores? Hablar más. Los ministerios de hombres en la iglesia, hablen con los hombres, consulten, vayan a su casa, vean cómo están los hombres, ayuden a la persona para entrar en materia personal. No solamente hablar de la mujer de flujo de sangre, no solamente hablar de la pesca milagrosa. Hay que hablar de los problemas internos que tienen las personas. Yo recuerdo el caso de Alicia, que me decía de tu pastor, ¿te acuerdas? Que llegaba a tu casa en la mañana y chequeaba si ella estaba estudiando, que si había comido. O sea, era un comportamiento de un pastor que entraba a la casa a hablar con las ovejas, a ver cómo estás. Hoy en día no se da eso. Hoy en día los pastores no visitan, casi no visitan. No voy a decir que todos los pastores, pero la mayoría de los pastores no visitan las ovejas. La mayoría de los pastores no saben qué situación está ocurriendo dentro de las casas. E incluso hay pastores que no se quieren inmiscuir en los problemas graves en la familia. Solamente vienen cuando hay una fiesta, cuando es fin de año, cuando es cumpleaños, porque hay comida o en un momento de regalo. Pero ¿por qué no visitan las casas? En el caso, por ejemplo, de la pastora Alicia, que tu pastor te visitaba, ¿cierto? Sí. Y habla un poquito acerca de eso, para entrar en materia, pues. Bueno, es un pastor que se grabó en mí, pues, porque de verdad que para mí fue un buen pastor. Él iba a la casa 3 veces a la semana. Imagínate. Él iba y él era con papá, pues él nos regañaba, si veía un programa de televisión que no estaba adecuado, él nos lo apagaba. Imagínese. Él nos revisaba las tareas, iba a la escuela, para ver cómo nosotros íbamos en la escuela. Y estaba pendiente, pero era un pastor muy diferente. La verdad que para mí fue un pastor muy diferente ese. Hoy en día la mayoría de los pastores no tenemos esa tendencia, ¿no? Una tiene los pastores que están actualmente activos, o sea, visitar a los miembros, ver la situación que tienen ellos adentro, ¿no? Familiar, matrimonial, enfermedad, lo que sea. Sí. Pero los hombres son callados, señores. El 80% de los suicidios es en hombres. Porque las mujeres hablan
y al final algunas se frenan en el suicidio, ¿no? El 20% se suicida, pero el 80% de la población de suicidio es hombre. Y un dato importante para los pastores que tienen jóvenes, o los pastores de jóvenes en la iglesia: en la juventud los suicidios son mayores entre los 15 a 19 años. ¿Por qué? ¿Por qué el suicidio? ¿Por qué crees tú, Alicia, que el suicidio es más en personas de 15 a 19 años? Por la escuela. ¿Qué más? La presión de la escuela, de los amigos. Ajá. Y también que está viendo una etapa psicológica en que ellos están saliendo de lo que es la parte de la adolescencia, pues de lucir la niñez a joven. Y ellos, hay jóvenes que ellos no se entienden, ellos no se entienden qué es lo que está pasando en ellos. Si no hay un padre, si no hay un pastor, si no hay un maestro, alguien que le explique la etapa que está pasando en su vida, se confunden. Correcto. Y entonces empiezan a desviarse y a hacer cosas que son indebidas, pues, que para ellos quizás sea bien. Hay muchos jóvenes que más bien buscan consejos en otros amigos de su propiedad, o hasta menores de ellos. Y eso no lo lleva a nada Entonces bueno. no tiene capacidad para dar un consejo. No. O sea, Entonces, hay muchos suicidios por eso. Yo conocí a una persona, tenía 15 años, y otra de 15 años la aconsejaba, y lo que le llevó fue la prostitución. Y entonces yo agarré a una y vamos a decir que casi la salvamos, pues. Pero la otra se fue a la prostitución, se perdió. Entonces, lo bueno es que un pastor o los padres estén atentos a esa edad. Para mí esa edad es muy peligrosa. Esa edad de 15 años a 19 hasta 20 es peligrosa, porque es una edad que se está formando un joven, saliendo de una niñez a ser joven, adulto, y esas personas hay que llorar mucho porque caen en muchas confusiones. y los padres son responsables mucho en este caso. Bueno, en la actualidad estamos viendo que también hay un porcentaje mayor de falta de... En este caso las familias, pastor, no están presentes los padres. Ajá. Hay mucha huerfandad. Ajá. El porcentaje mayor, el papá por allá, la mamá por allá, y los hijos abandonados con los abuelos. No hay interrelación en la familia. Entonces, en estas edades en realidad es cuando más atención, y es cuando más amor, más cariño, más Correcto. comprensión, más perdón, para que la juventud así pues pueda desarrollarse. Y es lo que estamos viendo, la falta de amor hacia los jóvenes. Sí, ahorita, por ejemplo, usted dice que las edades son de 15 a 19 años, pero como creo, no sé, fue la semana pasada de no sé qué tema, o qué estábamos hablando, pero fui a la escuela de mi hermanito, él apenas entró al 6º grado, y eso ya es middle school aquí, no sé qué, como la secundaria, creo, me parece. Esos niños ya no son nada de niños, que ellos ya se creen que son mayores de 18 y hablan demasiado como, ¿cómo se puede decir? Maduros. Exacto. Que de verdad ya no parecen niños. La juventud de ahorita ya está completamente diferente. Pienso que hasta en este tiempo ya es menores de 15 años que están en ese porcentaje. Ciertamente lo que decía Chan de los padres que juegan un papel importante en eso, y lo que tú dices también, el darle mucha información a los niños. Lamentablemente estamos en un mundo cibernético donde la información es acelerada, y obviamente eso repercute mucho en la conversación o en la adultez de un niño. A los 16 años se está formando ya la personalidad absoluta, la que va a quedar en la persona. Por eso es que en ese momento cuando se generan el mayor tipo de ansiedades, angustias, y obviamente si no se les presta la atención debida, entonces pueden entrar en una etapa de las 3 etapas, en una idealización, en una violencia, y luego lamentablemente en una etapa fatal de decisión. Entonces vamos a terminar acá, amigos, con unos consejos para evitar la depresión como obviamente que es el detonante del suicidio. Número 1, si está sufriendo de depresión, pues desarrolle interés en actividades, ¿no? Contribuye a la autoestima, al desarrollo de la felicidad, da satisfacción, ayuda a que se sienta bien consigo mismo y mantener la mente libre de pensamiento. Mantenga actitud positiva, acepta la tristeza
y el sufrimiento como algo pasajero, creo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que hizo Cristo. Y entregas al Señor y como parte normal de la vida. O sea, usted va a pasar como ser humano por momentos donde va a tener tristeza, pero la tristeza no es permanente. Dios no lo hizo usted para que usted viviera toda la vida. Piense que eso va a pasar, así como todas las cosas pasan en la vida. Hasta la edad pasa en la vida. ¿Okay? 3, busque consejería en su iglesia, ¿no? Estamos a la orden, repito, ccjeeutah@gmail.com o pastordefamilia@hotmail.com.